Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, hoy vamos a hacer una suerte de homenaje
a un poeta que fue muy significativo en la década del 30, del 40 y del 50, y quizá mucho más y mucho antes, que se llamó Amado Nervo, que fue la locura de nuestras abuelas y madres, y que este mes, el 24 de mayo, conmemoramos los 100 años de su fallecimiento. Usted habrá escuchado recién cuando yo les leía ese poema titulado En paz. Frases, expresiones que suenan absolutamente cursis en este momento. Pero quiero decirle que en su oportunidad, cuando vivió y tiempo después, años después, Amado Nervo fue considerado el poeta latinoamericano junto a Rubén Darío. Amado Nervo, que había nacido en México en 1870, falleció muy joven en Montevideo en 1919, tuvo una vida recoleta, a pesar de que fue diplomático, fue expositor, fue poeta, hizo conocer su trabajo al mundo de habla hispana y por sobre todas las cosas, como dice muy bien Juan Villoro, fue quizá el primer poeta masivo o que le habló a las masas en el siglo XX. Juan Villoro, que se ha dedicado a estudiar vida y obra de Amado Nervo, que yo creo ahora leyéndolo, no podía creer, estos días lo he estado repasando, ¿quién no conoce este poema que termina diciendo vida nada me debes, vida estamos en paz? Es tan conocido como cualquiera de los que dejó en su momento Gustavo Adolfo Bécquer, y tan cursi como él, porque ahora las cosas se dicen de otra manera. No es que los sentimientos hayan cambiado, quizá las emociones, lo inmediato haya cambiado de forma, pero los sentimientos no cambian. El ser humano va a seguir siendo ser humano, creo yo, a través de los siglos, como ha venido siéndolo desde hace 2 o 3 o 4.000 años. Para eso están las tragedias griegas que nos indican lo que se pensaba mucho antes del nacimiento de Cristo, del siglo I. Bueno, Amado Nervo fue la locura, decía, de las multitudes en comienzos del siglo XX, y cuando falleció en 1919, él falleció en Uruguay, asistido por José Zorrilla de San Martín, que era su amigo, era diplomático en ese momento, fue diplomático, ministro plenipotenciario en Uruguay y en Argentina, muy amigo de grandes nombres del momento, porque él también vivió en Europa, muy amigo en Europa de Leopoldo Lugones, de Oscar Wilde y de Rubén Darío, con quien se hizo muy amigo y digamos que siguió la línea del modernismo que había iniciado Darío. Hoy queremos recordarlo a 100 años de su fallecimiento, en esta semana de mayo que estamos comenzando en Argentina, porque le decía, yo me acuerdo cuando era niña que este poema, En paz, por ejemplo, era repetido 1 y 1000 veces, no solamente por nuestras madres y abuelas, sino también, digamos, como dice Juan Villoro, toda la poesía latinoamericana que tiene que ver con los boleros, con la literatura latinoamericana o de Centroamérica, con las novelas radiales o televisivas de alguna época de Latinoamérica, todas le deben muchísimo a Amado Nervo, porque esas expresiones, esa forma de decir exclamativa de lo que era el amor para él, solamente se ve o se escuchaba en las novelas, en las telenovelas, en las radionovelas, en los boleros que se nutrieron de la poesía de Amado Nervo.
Ahora las cosas son diferentes. Ya no hay más boleros, además. Ya nadie se atrevería a escribir como se escribía en esa época. Pero hay que ver que este poeta del amor, como se lo llamó, llegó a las masas. Y por primera vez, después de Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta se animó a decir lo que sentía su corazón, que quizá era lo que la mayor parte de la gente sentía cuando estaba enamorado, cuando perdía a un ser amado, como él perdió a su esposa, a los 10 años de casados, y quedó absolutamente inconsolable y desconsolado hasta que finalmente ella murió en 1912, él murió en 1919. Pero esos 7 años, entre una y otra muerte, para él fueron absolutamente inconsolables. Un hombre que tenía una formación académica y que al mismo tiempo tenía una profunda fe católica. Era un hombre que tenía una línea de conducta, que eso quizá fue también lo que fascinó a las masas en su momento. Tenía una norma de vida que estaba de acuerdo a lo que él promulgaba, propalaba, y de acuerdo a lo que él escribía en sus poesías. Porque él le habla al amor, le habla a la fidelidad, le habla al amor eterno, le habla a Dios, le habla a Jesús. Fue en algún momento, su padre quiso que fuera sacerdote, él estuvo internado en un convento hasta la muerte de su padre, después él se liberó de esas ataduras, no era para él, pero tuvo una hermana que fue monja. Era una familia muy católica, y lo bueno de, más allá de su literatura, lo bueno de Amado Nervo fue que él predicó con el ejemplo y fue un profundo enamorado de Cristo. No sé si tiene algo que ver con lo que fue en su momento Santa Teresa de Jesús o Sor Juan de la Cruz o alguien que estuviera enamorado de la figura de Cristo, pero él predicó con su ejemplo, con su palabra, con su vida, con su obra, justamente un espíritu cristiano absolutamente total, si es que se puede decir así. Fue un poeta sentimental, muy sentimental para nuestra época. Ahora se lo ve como cursi, pero hay que tener en cuenta que en su momento se lo valoró como auténtico y como capaz de decir las cosas como nadie las había dicho hasta entonces. No voy a compararlo a un Miguel Hernández o a un Antonio Machado, que hablaron del amor con otro nivel literario, pero quizá los sentimientos se puedan expresar de una u otra manera, con el nivel de un Amado Nervo o con el nivel de un Hernández o de un Machado, por ejemplo, porque este fue el poeta del amor. No se sumergió en las condiciones sociales y políticas, a pesar de que él vivió en la época de la Revolución Mexicana y él era mexicano de origen. Pero no le interesó eso. A él le interesó el sentimiento profundo de su corazón, sobre todo con respecto a la mujer amada. Fue un hombre que tuvo esa debilidad, digamos, si es que se puede llamar así, o esa característica de estar enamorado del amor y de estar enamorado de la mujer que él eligió, que se le murió muy pronto, después de pocos años de convivencia. Murió ella en 1912 y él en 1919. Bueno, hoy para ilustrar este programa dedicado a Gustavo Adolfo Bécquer, donde usted va a tener que escuchar muchas poesías o muchos poemas del tenor del que abrió nuestro programa, he elegido pasajes o fragmentos musicales de grandes autores mexicanos de música clásica o de música académica. No daba este programa para que pusiéramos música popular, rancheras, corridos, etcétera, de la música popular mexicana. Entonces quise tomar grandes nombres de la música académica mexicana
y traerlos aquí en distintos fragmentos. Hoy traemos música de Carlos Chávez, de mi amado Arturo Márquez, el autor del danzón número 2, que ilustra parte de este programa desde hace ya muchos años, y de José Pablo Moncayo. Muchas de estas piezas han sido interpretadas por la Orquesta Juvenil Venezolana en su momento, no sé ahora qué pasa con la Orquesta Juvenil Venezolana, y con la dirección de Gustavo Dudamel. Lo que acabamos de escuchar, acompañando al primer poema, fue un fragmento de Paisajes Mexicanos de Carlos Chávez. Ahora seguimos con Arturo Márquez y fragmento del danzón número 9. Si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada. Pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta en el más íntimo recodo del ser, levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular. Mas he de compensarte mi retardo diciéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Este poema se titula Si tú me dices ven, lo dejo todo, y no está dirigido a la mujer amada, está dirigido al amor de Cristo,
que es lo que, como yo les decía antes, exagerando quizá un poco la nota, porque el lirismo que tenían Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz no es el mismo que mostró en su momento Amado Nervo. Era más sutil aquello, pero de cualquier manera el amor a Cristo se ve en toda la poesía y en todos los trabajos de Amado Nervo. Y hablando de trabajos de Nervo, justamente quiero decirles o leerles parte de los títulos de las novelas, de las poesías, de los cuentos, de los ensayos y hasta del trabajo teatral que él hizo. Publicó muchísimo, trabajó muchísimo. Entre sus novelas, Pascual Aguilera, El Bachiller, El Domador de Almas, El Diablo Desinteresado. Entre su poesía o libros de poesías, pequeños volúmenes de poesías, poesías completas, perlas negras, místicas, poemas, La Hermana Agua, El Éxodo de las Flores del Camino, Lira Heroica, Las Voces, Los Jardines Interiores, En Voz Baja, Serenidad, En Paz, que tiene uno de sus poemas más conocidos, el que les leí en primer término, Elevación, Plenitud, El Estanque de las Lotos, El Arquero Divino, La Amada Inmóvil, el trabajo más, la recopilación de trabajos de él, de poemas más famosos. Mañana del Poeta, La Última Luna. Entre sus cuentos están Almas que Pasan, Ellos, Plenitud, Cuentos Misteriosos, Los Balcones. Entre sus ensayos, El Éxodo de las Flores del Camino, Juana de Asbaje, un ensayo que es una biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, usted sabe, la monja mexicana, y Mis Filosofías. Y en teatro, él escribió la letra de una zarzuela que escribiera el músico Antonio Cuyás. Hablábamos la semana pasada de Ernesto Lecuona, el mayor compositor de zarzuelas y óperas cubano. En este caso, el músico se llama Antonio Cuyás y la letra de Consuelo fue escrita por Amado Nervo en el año 1899. Hay una película argentina que trata sobre la amada inmóvil. Fue el único filme que retrató parte de la vida de Amado Nervo, pero eso se lo cuento después. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y toma abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
escuchábamos un fragmento del danzón número 4 de Arturo Márquez. Y quiero decirles que Amado Nervo adhirió al movimiento del modernismo iniciado por Rubén Darío en América, que no tenía fuentes europeas, sí quizá fuentes francesas, pero digamos que fue bastante autónomo en su expresión. Y se alimentó de la unión del romanticismo, del Parnaso y del simbolismo. Del romanticismo, un movimiento anglo-germánico que tomó de él la eclosión de la sensibilidad y la libertad. Del Parnaso, una tendencia gala, adquirió el culto de la forma y el objetivismo. Y del simbolismo, la musicalidad y un nuevo valor de la palabra. Los modernistas instalaron un espíritu americano libre, fresco, una voz nueva, que fue todo un movimiento que inició Rubén Darío, que siguió con Amado Nervo, o de alguna manera lo tocó Amado Nervo, no fue tan creador de una nueva corriente como sí fue Rubén Darío, a pesar de la amistad y la unión que tenía entre ellos, que fue realmente muy fraternal. Amado Nervo quizá más generoso que su amigo Rubén Darío, y sobre todo con una postura moral mucho más firme. Rubén Darío era más ecléctico, más libre, menos moral o moralista que Amado Nervo. Compuso libros, Amado Nervo, compuso libros de poesía siguiendo el ritmo de su corazón, afiliándose a lo que él sentía, tratando, como le decía antes, de dar a conocer al mundo sus dos grandes amores, el amor a Cristo, por un lado, y el amor a la mujer amada, por el otro, que aparentemente tuvo una sola en su vida, que fue su esposa, que fue una esposa de un perfil secretivo, porque nadie sabía que él estaba casado con ella. Ella murió en Francia, él la conoció en Francia y murió en Francia, pocos años después de su casamiento. Pero él tenía una forma de ser tan especial que nadie sospechaban, los amigos sabían, nadie sabía que él se había casado con una mujer francesa, de ascendencia española. Pero bueno, así era Amado Nervo, y quizá eso fue esa actitud recoleta que él tuvo para su vida privada, fue lo que fascinó a los públicos, vaya uno a saber. Ahora ya la poesía de Amado Nervo no nos sumerge de la misma manera en que sumergía a otras generaciones en esas cosas que, ahora suenan cursi, y es la única palabra que puedo expresar, que puedo decir con respecto a la poesía de Amado Nervo. Ahora nos suenan cursis. En su momento, posiblemente para la masa, sonaban sublimes. Bueno, quiero recordar un programa que vi hace pocos días de Luis Novarecio, que él hace una serie de entrevistas diarias que se llama Luis Novarecio Entrevista. Y la semana pasada, o hace unos 10 días, entrevistó al poeta y ensayista argentino Santiago Kovadlov. Ese programa para mí fue antológico. Fue maravilloso, no solamente por lo que se dijo, sino cómo lo dice Kovadlov, que es un verdadero poeta. Para decir las cosas tiene una clase, que, bueno, hablando de poetas, ¿no es cierto? Nada que ver uno con otro, pero digamos que Kovadlov sabe decirlo porque además es doctor en filosofía y, bueno, tiene una sensibilidad y una forma de decir las cosas que es antológica. Él dijo en esa entrevista, que fue sabrosísima,
que sus poetas preferidos son Santiago Silvester, dos poetas argentinos, Santiago Silvester, que es del norte del país, y Rafael Felipe Otteriño, que yo me debo la lectura de estos dos porque no los conozco realmente. No conozco de poetas modernos o actuales argentinos. Yo creo que me quedé en la época de Alejandra Pizarnik y después nunca más he leído nada, porque en la Argentina casi no se lee poesía. Y si voy a la poesía, voy a un Machado, a un Hernández y, bueno, algunos de esos grandes de las letras españolas, o si no, a Shakespeare, por ejemplo, ¿por qué no? O a Borges. Y bueno, entre otras cosas, él, habló sobre su profesor de filosofía, el que lo hizo amar la filosofía. Él dijo que vivía en San Pablo cuando era muy niño. A los 9 o 10 años se apareció en el gimnasio o gymnasium donde él asistía el profesor de filosofía que le tocaba ese año. Entonces, cuando entró el profesor, que era un hombre enjuto, minúsculo, sin mayor prestancia física, y les dijo: ¿ustedes quieren saber lo que es la filosofía? Bueno, yo les voy a decir una cosa. La filosofía habla sobre la libertad. ¿Qué voy a hablar yo de libertad si ustedes son la libertad? Eran todos jovencitos. La filosofía habla sobre la belleza. ¿Qué voy a hablar yo de la belleza si ustedes son todos bellos y jóvenes? La filosofía habla sobre la muerte. ¿Qué voy a hablar yo de la muerte si ustedes son la vida? Eso, dice él, lo conmovió profundamente, y tanto fue así que cuando narró esta anécdota de su profesor, que muy al estilo Merlí les dijo: yo no tengo nada que enseñarles a ustedes, ustedes son la filosofía. Él se conmovió profundamente, se quebró y no pudo seguir hablando, y Novarecio tuvo que retomar la charla y, bueno, siguieron después, se recompuso. Pero eso me dio la pauta de un hombre profundamente sensible. Me encantó. Y cuando Novarecio le dijo: ¿a qué autores, qué poetas usted admira en este momento?, él, más allá de hablarles de Santiago Silvester, como les dije, y de Rafael Felipe Otteriño, recordó un fragmento de un poema de Ricardo Reis, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, a quien él ama y siempre difunde. Pero no me acuerdo cuál fue el poema que él recitó, el fragmento de poema de Pessoa que él recitó, o de Ricardo Reis. Pero sí tomé nota de un poema de Borges titulado Límites, y él dijo la última parte, la recitó, y él dijo: creo en el alba oír, en atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Dicho en la voz de Kovadlov, con toda esa prestancia, con esa verba que tiene, con ese tono, fue uno de los momentos más hermosos que yo haya visto en televisión en los últimos tiempos. En este caso, en el programa de Novarecio. Que Novarecio es una persona culta, es una persona refinada, tiene sus gustos, sabe entrevistar, lo hace muy bien. Y no quise decirlo la semana pasada, porque dicen que Kovadlov es el filósofo del macrismo. Y como estábamos en día de elecciones, no me pareció conveniente hacerlo. Pero ahora no me lo podía perder, por eso se los estoy contando. Santiago Kovadlov, Luis Novarecio, en Luis Novarecio Entrevista, un trabajo que usted puede ver, si no lo vio en su momento, lo puede ver en YouTube, se lo recomiendo. Si usted tiene simpatía por Kovadlov o por Novarecio, se lo recomiendo, porque esos dos fragmentos de poema dichos por el pensador argentino
son realmente impagables. Recuerde que en el ciclo de abono del Teatro del Libertador, en este año 2019, que se cumplen 40 años de vida ininterrumpida de la Fundación ProArte Córdoba, el próximo 30 de mayo actuará la Ensemble Nocturna, que viene con músicos de Francia, Holanda e Inglaterra, y expondrá trabajos de cámara de la corte prusiana de los siglos XVIII y XIX. Bien, cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Daniel Gozzi, en Independencia 412. Galería de Arte Enrique Mónaco del Colegio de Escribanos de la provincia, en sus 50 años de vida, siempre al servicio de la cultura de Córdoba, en Obispo Trejo, esquina 27 de abril. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Acordate que los martes y miércoles en el Cineclub La Llave, ex Galileo, hay cine del mejor, elegido por Edgardo Bertone. Este martes 21 se verá una producción inglesa titulada Mary Shelley. Mary Shelley fue la autora del Frankenstein, del famoso Frankenstein, que escribió cuando ella tenía 19 o 20 años, de una manera asombrosa, porque todavía en ese momento la ciencia ficción no cundía en la literatura, y ella lo escribió a comienzos del siglo XIX. Mary Shelley, la historia de esta mujer extraordinaria que escribiera el famoso Frankenstein. El cine lo sabe muy bien. Y la Biblioteca Vélez Sarsfield, el próximo miércoles 22 de mayo, pondrá en escena o pondrá en pantalla una película alemana que se titula La Revolución Silenciosa, que trata sobre estudiantes alemanes en 1956 en Berlín, que se solidarizan con la Revolución Húngara haciendo un minuto de silencio, y eso provoca el disgusto de las autoridades, y en fin, hermosa la película, se llama La Revolución Silenciosa, no se la pierda, el próximo miércoles 22 de mayo en la Biblioteca Vélez Sarsfield. Bien, sigo. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Recuerde que en este momento, en el Hipermercado Libertad, la librería Maidana se ha expandido, está en un nuevo local más grande, y bueno, creo que lo único que merecen es darle una calurosa bienvenida. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y toma abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul, qué ritmo en el paso, qué innata realeza de porte, qué formas bajo el fino tul. Pasó con su madre, volvió la cabeza, me clavó muy hondo su mirar azul. Quedé como en éxtasis, con febril premura, síguela, gritaron cuerpo y alma al par. Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar. Y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Bueno, este poema se titula Cobardía. Es uno de los más edulcorados que encontré de Amado Nervo, pero hay que leerlos. Se cumplen 100 años de su muerte y en su momento fue un grande de la literatura latinoamericana. Escuchábamos al comienzo de este bloque el danzón o fragmento del danzón número 2 de Arturo Márquez, que a mí me encanta y lo tengo en el programa desde hace mucho tiempo, con la orquesta de la Sinfónica Juvenil de Venezuela y la dirección de Gustavo Dudamel. ¿Qué tiene Gustavo Dudamel, que siempre lo nombro? Me encanta la difusión que hace de la música latinoamericana, de la buena música latinoamericana, de la música académica, de la música clásica, con raíces propias de cada país. Él toma música de Venezuela, de México, de Cuba, y la lleva al podio y con un entusiasmo, y dirige a esos músicos de una manera tan fantástica. Es muy joven todavía Gustavo Dudamel, pero tiene en su haber el hecho de la pasión, del corazón que le pone a los trabajos que él hace. Y dirige esa orquesta o cualquiera de una manera tan estupenda, tan fragorosa, con tanto entusiasmo, que es un placer verlo dirigir. Yo no lo he visto nunca personalmente, pero están todos los videos en YouTube, usted puede ubicarlo perfectamente y ver con qué apasionamiento dirige a sus músicos, con cuánta alegría dirige los temas musicales que él elige. Bien, algo que me llamó profundamente la atención es la invocación a Dios que hace Amado Nervo en el diario que llevó durante la agonía de su esposa. Su esposa falleció de meningitis, creo que fue meningitis, y tuvo una agonía que duró unos 10 o 12 días. Él iba escribiendo permanentemente en el diario que llevó, día 1, Ana se siente mal. Día 2, Ana, que era su esposa, tiene fiebre. Día 3, Ana está peor. Día 4, día 5, día 6, hasta el 12º día. Y mientras él va escuetamente, fragmentadamente, escribiendo cómo se sintió su esposa en tal y tal y tal y tal día, iba haciendo invocaciones a Dios permanentes. Le decía, ¿por qué me has dicho que todo lo que yo pida me será concedido? Y la vida y la salud de Ana no me son concedidas. Iba cada vez en aumento la cosa, porque se iba dando cuenta de que su esposa iba empeorando. Entonces, el reclamo y la invocación que él le hace a Dios, a Cristo, a su Dios en su diario, son realmente conmovedores. Era un hombre con una profunda fe religiosa, pero que también cuestionaba que, habiéndole prometido a los seguidores de esa religión que todo lo que pidan se les va a dar, y él se daba cuenta de que no se le estaba dando. Quizás se le estaba dando otra cosa, como sucede siempre con la muerte, que uno pierde algo y gana otra. Pero en ese momento él no se daba cuenta y lo iba escribiendo. Y es realmente conmovedor ver cómo él va invocando y exigiéndole a Dios que lo ayude a medida que se va dando cuenta de que su esposa va empeorando hasta su posterior fallecimiento, unos pocos días después de que comenzara a sentirse mal. Ahí podemos darnos cuenta de la profundidad del sentimiento
hacia ella que tenía amado Nervo, y la confianza que le inspiraba su Dios. Confianza que después, bueno, se revirtió, él se desesperó, vivió 7 años más después de la muerte de ella, pero siempre con el deseo profundo de morirse, ir a reunirse con ella en el paraíso, en el cual él confiaba y creía. Eso fue realmente muy, muy, muy conmovedor. Cursi, como le decía antes, sensiblero, sentimentaloide, pero muy profundo y muy auténtico por sobre todas las cosas, muy de acuerdo a su forma de vida, a su mentalidad, a su filosofía de vida. Por eso quizá el público, como le decía antes, el público, el pueblo, el lector de la poesía de Amado Nervo, lo respetó y lo amó tanto. Cada rosa gentil ayer nacida, cada aurora que apunta entre sonrojos, deja mi alma en el éxtasis sumida. Nunca se cansan de mirar mis ojos el perpetuo milagro de la vida. Años ha que contemplo las estrellas en las diáfanas noches españolas y las encuentro cada vez más bellas. Años ha que en el mar conmigo a solas, de las olas escucho las querellas y aún me pasma el prodigio de las olas. Cada vez hallo la naturaleza más sobrenatural, más pura y santa. Para mí, enrededor,
todo es belleza, y con la misma plenitud me encanta la boca de la madre cuando reza que la boca del niño cuando canta. Quiero ser inmortal, con sed intensa, porque es maravilloso el panorama con que nos brinda la creación inmensa, porque cada lucero me reclama, diciéndome al brillar, aquí se piensa, también aquí se lucha, aquí se ama. Bueno, este poema se titula Éxtasis, es un reconocimiento que le hace Amado Nervo a la naturaleza y a la belleza de la naturaleza. Escuchábamos antes el huapango, una música tradicional mexicana, con la batuta de Dudamel, y el autor es José Pablo Moncayo, uno de los que elegimos para ilustrar el programa de hoy. Les decía antes que hay una película argentina que se puede ver en internet. Es del año 1945, ha sido restaurada por el Inca. Se llama La amada inmóvil, de Luis Bayón Herrera. Yo he dicho en muchas oportunidades que en la década del 40 se hicieron muchas películas basadas en novelas extranjeras de época. Los estudios argentinos disponían de medios económicos en ese momento, sobre todo en la época de Perón, para hacer películas de alto voltaje en cuanto a la producción. Y se hizo un filme que se tituló La amada inmóvil, sobre la vida, últimos momentos de la vida o años de la vida de Amado Nervo, y tuvo como protagonistas a Santiago Gómez Q, haciendo el papel de Nervo, y a Homero Cárpena, el tío abuelo de Nora Cárpena, que fue un gran actor de teatro y de cine en su momento. Una curiosidad para que usted tenga en cuenta, que puede verla en internet, La amada inmóvil, de Luis Bayón Herrera, del año 1945. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y toma abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aborrezco. Cuando la mezquindad envidiosa en mí clava los dardos de su inquina, esquívase en silencio mi planta y se encamina hacia el más puro ambiente de amor y caridad. ¿Rencores? ¿De qué sirven? ¿Qué logran los rencores? Ni restañan heridas ni corrigen el mal. Mi rosal tiene apenas tiempo para dar flores y no prodiga sabias en pinchos punzadores. Si pasa mi enemigo cerca de mi rosal, se llevará las rosas de más sutil esencia, y si notaré en ellas algún rojo vivaz, será el de aquella sangre que su malevolencia de ayer vertió al herirme con encono y violencia, y que el rosal devuelve trocada en flor de paz. Bueno, no se puede negar que este hombre, Amado Nervo, en este poema, Si una espina me hiere, no tiene buena voluntad hacia el que se supone puede llegar a ser su enemigo, su adversario. Lo que escuchábamos en primer término en este bloque fue fragmento de Paisajes Mexicanos de Carlos Chávez. Bueno, señores, de esta manera hemos tratado de traerles una aproximación a este poeta que en su momento fue tan exitoso dentro del público que sus funerales en México llevaron aproximadamente entre 300 y 400.000 personas. El acompañamiento a sus funerales fue realmente apoteósico o apoteótico, como usted prefiera. También se hicieron homenajes en Uruguay, en Buenos Aires, en distintas capitales de Latinoamérica. Fue un grande de las letras, aunque ahora nos suene extraño, porque ya no se escribe como él escribía. Ya eso ha quedado reducido a un fragmento de lo que después fue el bolero, por ejemplo, tan edulcorado, tan de alguna manera sentimentaloide, pero fue en su momento el exponente máximo de lo que fue el amor romántico, y también el amor divino, porque él, como le decía, se refirió a Jesús, a Cristo, a su Dios, en muchísimos de sus trabajos literarios. Hoy hemos querido recordar a Amado Nervo en estos 100 años de su fallecimiento. Creo que le debíamos un homenaje, porque fue un grande de las letras latinoamericanas, junto con Rubén Darío, encabezó el movimiento modernista, que fue tan caro al sentimiento de los argentinos, por ejemplo. Y que, como también les decía antes, fue tan caro los sentimientos de nuestros antepasados, sobre todo de nuestras antepasadas. Nuestras madres y abuelas, y no sé si bisabuelas, amaban a Amado Nervo. Bien, me voy a despedir con la frase que nos acompaña desde hace tiempo: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Gracias a Julie, a Raquel, a Mercedes y Rodolfo, a la familia Grasso, a Jimena, a Mariana Nini, a Brigitte, a Miriam Brusa. Agradezco la presencia de Diego Quiroga, director de esta radio, a Matías Sáenz en los controles, a Gustavo Seifer, mi ladero permanente. Que pase usted una muy buena semana de mayo. El 25 de mayo es sábado. Bueno, por suerte no hay un feriado puente, porque no puede ser. Si el 25 de mayo cae un día sábado, hay que aguantarse que es un día sábado, y hay que trabajar. No nos queda otra, señores. Me despido hasta la semana que viene, en que a partir de las 11 estaremos nuevamente aquí en Radio Pascal. Chao. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo,
Las estrellas celosas los mirarán pasar.